buenas noches a todas y a todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda clase, segunda sesión de la materia de Derecho Constitucional del programa de licenciatura del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas y conforme al temario que les fue oportunamente distribuido. Vamos a dedicar la sesión de hoy, va a ser como una especie de continuación de lo que hicimos en la primera clase, nada más que en la primera clase, como seguramente lo recuerdan, revisamos un poco el origen y el desarrollo del constitucionalismo en un sentido un tanto global. Recuerden que hablábamos, por ejemplo, del constitucionalismo de las dos orillas. Hablábamos también de algunas influencias doctrinales que de manera muy destacada podíamos adscribir a eso que se ha denominado el pensamiento de la Ilustración. Hablábamos de autores como Maquiavelo, como Thomas Hobbes, como Juan Jacobo Rousseau, como Montesquieu, como John Locke, como Tocqueville un poco más adelante, o este alegato en favor de la Constitución Federal de Filadelfia que está en el libro del Federalista, redactado por John Jay, James Madison y Alexander Hamilton. Y luego, pues fuimos viendo un poco cómo se desarrollaba el constitucionalismo, qué pasó con esas ideas, hasta llegar, seguramente también lo tienen por ahí en sus apuntes, a la actualidad, a el momento en el que nos encontramos. Bien, pues lo que quiero hacer en esta clase es algo parecido, insisto, en el propio temario lo pueden ustedes ver, pero respecto a México. ¿Qué estaba pasando en México en esa época? Y la verdad es que si quisiéramos hacer una síntesis del origen y del desarrollo del constitucionalismo mexicano, creo que tendríamos que hacer una separación muy clara, muy nítida, una separación conceptual, normativa, sociológica, muy política también, evidentemente, entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX hubo una especie de mare magnum constitucional, una especie de, pues me atrevo a decirlo así de manera muy coloquial, un revoltijo de ideas, de proyectos, de movimientos, de textos constitucionales que estuvieron perpetuando luchas por el poder y estuvieron perpetuando movimientos de diversa índole, ahorita lo vamos a ver con detalle, y luego en el siglo XX, como también se los voy a explicar con algún grado de detalle, fue exactamente lo contrario. Es decir, una vez que triunfa el movimiento revolucionario, que cae el régimen de Porfirio Díaz, lo que hay es una gran estabilidad que permite que prácticamente, al menos en un sentido formal, el mismo partido gobierne durante 70 años seguidos, cosa que, como ustedes están muy jóvenes, a lo mejor les parece algo extrañísimo. No les tocó vivir ese PRI hegemónico. Bueno, les va a tocar vivir una especie de segunda parte, una especie de segunda parte que se llama Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que es como el PRI del siglo XXI. Hagan de cuenta lo que el PRI fue en el siglo XX. Una, pues un movimiento que aglutina todo, en donde todo cabe, de eso, eso que los especialistas en partidos políticos llaman el partido cachatodo, ¿no? Catch all party en inglés, porque pues y así fue el PRI y así es Morena, ¿no? Y si no me creen, pues ahí están los ejemplos deleznables de expanistas, expriistas, experredistas, exverdes, y bueno, pues hay algunos nuevos. Esa es la idea de la clase de hoy. ¿Estamos? En ese siglo XIX, recuerden ustedes
que todavía en una primera parte México era una colonia de, por supuesto, España, y en ese sentido, si quisiéramos poner una fecha, si quisiéramos establecer un inicio formal del constitucionalismo mexicano, pues tendríamos que hacer inevitablemente referencia a una constitución española, pero que se intentó aplicar a México. México considerado todavía no como nación independiente, sino como colonia. ¿A qué me refiero? Me refiero evidentemente a la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, que es del año de 1812. Repito, México no era independiente. La fecha de su promulgación es 19 de marzo de 1812. Les voy a contar algo un tanto anecdótico, pero se les va a quedar grabado y se van a acordar de esta fecha. Coloquialmente a esta constitución se le conoce como la Pepa. Así se le conoce, la Pepa. ¿Por qué? Porque el 19 de marzo de cada año, evidentemente, ¿de quién es, qué santo se celebra? ¿Qué santo se celebra? San José. El 19 de marzo es San José. Entonces le pusieron, pues un tanto en tono sarcástico, la Pepa a la Constitución de Cádiz, que, repito, pues intentó aplicarse. Obviamente era mucha la distancia, era mucha la diferencia, no había buenas comunicaciones, pero intentó aplicarse en México. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que, en primer lugar, la Constitución de Cádiz señala que la nación española está compuesta por españoles de ambos hemisferios. O sea, se reconoce a la población mexicana como parte de la población de, pues, todo lo que era el imperio español. Se señala también, y aquí viene la influencia francesa, rusoniana, evidentemente, que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ahí hay un eco que trasciende hasta nuestros días. Y siempre quiero hacer este parangón entre el pasado y el presente. La idea de la soberanía, lo vamos a ver más adelante, está hoy reflejada en nuestro artículo 39, pero viene de ahí, viene de Cádiz, viene de 1812. También en una lógica muy, digamos, emotiva, que está influida por parte del pensamiento ilustrado, la Constitución de Cádiz dice que la felicidad de la nación es el objeto del gobierno. Es decir, un poco retomando la idea de Hobbes en el Leviatán, ¿por qué existe el gobierno? ¿Por qué nosotros delegamos en algunos seres humanos que nos representan y que tienen la responsabilidad de ejercer funciones públicas, funciones gobernativas? ¿Por qué les damos ese poder? Pues no se los damos para que nos ahorquen, para que nos aprieten, para que nos subyuguen, para que se corrompan. No. ¿Qué es lo que busca o debe buscar todo gobierno? La felicidad del pueblo a través de la satisfacción de los derechos. Caray, ¿cuántos años han pasado y todavía esta sátrapa, este grupo de verdaderamente impresentables, y estoy usando un término muy diplomático, pues todavía no le queda claro esto? Fíjense cuántas personas llegan a gobernar, no tienen idea de para qué están ahí. Que lean, que lean la Constitución de Cádiz. También hay un tema importante en el texto constitucional de Cádiz que nos debe de generar una reflexión interesante. ¿Aceptan la división de poderes? Porque ya a esas alturas, pues era un principio innegociable. Si quieres tener constitución, tienes que tener división de poderes, pero bajo un sistema monárquico. Y ahí dice uno, ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo juega eso? Pero ese signo del peso monárquico, desde luego que tuvo una gran relevancia a lo largo del siglo XIX mexicano, donde vivimos etapas monárquicas, donde vivimos, por supuesto, etapas
de imperio y donde vivimos incluso una intervención francesa en la segunda mitad del siglo XIX, pues también con un emperador. ¿Se acuerdan que fue Maximiliano? Entonces, esta idea de vamos a hacer compatible el constitucionalismo con un régimen monárquico, pues no está fácil, ¿no? No está fácil de acomodar. Y ahí viene una reflexión. Siempre lo mismo lo voy a hacer a lo largo de toda la clase, haciendo un parangón con el presente. ¿No se preguntan ustedes cómo le hacen los países, por ejemplo, europeos, también Japón, por ejemplo, que tiene una dinastía de emperadores, para ser democracias avanzadas y tener una distribución hereditaria del poder? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la forma de Estado y la forma de gobierno, pero ahí les dejo la reflexión, porque alguien podría decir, oye, están locos estos cuates pues, de Reino Unido con esta señora Isabel que se murió hace poco y ahora está su hijo Carlos, y ahí viene este otro Guillermo, no sé quién vaya a quedar ahí. Están locos. O Suecia, o Noruega, o por ejemplo Holanda, o por ejemplo Japón, o España mismo, que son monarquías. Están locos ahí. Es incompatible con la democracia. Híjole, pues yo no sé si se vive mejor en Haití, que es una república, o en Brasil, o en México también hay que decirlo, o en Noruega, ¿no? En Noruega o en Suecia. Pues ahí les dejo esta reflexión importante. De Cádiz, a partir de Cádiz, luego una cuestión interesante en el constitucionalismo del siglo XIX mexicano es que hay todavía la gente obviamente a esas alturas no entiende qué es una constitución, no le queda claro esta idea de la constitución como norma jurídica. Entonces, en el constitucionalismo mexicano hay una mezcla muy rara, muy difícil de entender entre textos constitucionales formales, es decir, textos que se llaman constitución o algo parecido, ahorita lo vamos a ver en los nombres, y planes políticos. Planes, o sea, documentos que expresaban un proyecto político que se llega a imponer por la fuerza al cabo del tiempo, pero que no es bien a bien una constitución. Y lo menciono por esto. El 14 de septiembre del año 1813, es decir, prácticamente año y medio después de Cádiz, un señor que ustedes conocen seguramente muy bien, al menos de nombre, que es José María Morelos y Pavón, publica un documento, un plan, no tanto una constitución, pero tiene similitudes con un texto constitucional. ¿Cómo se llama? Los sentimientos de la nación. Los sentimientos, exacto, Manuel Iván. Y es un documento importante para la historia del constitucionalismo, incluso actual, vigente, ahorita en el 2025. ¿Por qué? Porque en ese documento Morelos, desde luego, ya se orienta hacia la lucha de independencia, ya señala que la América es libre e independiente de España, pero también señala que queda proscrita, queda prohibida la esclavitud. Bueno, ahorita en el siglo XXI, dirán ustedes, es muy obvio, todavía está la prohibición de la esclavitud en nuestro artículo primero constitucional. En el artículo primero de nuestra Constitución, párrafo cuarto, hoy vigente, está lo que dijo Morelos en 1813. La esclavitud está prohibida. Eh, Tanto Cádiz como todavía los sentimientos de la nación de Morelos, como algunos textos posteriores, ponen una cuestión que habrá de marcar toda esa inestabilidad del siglo XIX mexicano, que es, y sé que ustedes, como están muy jóvenes, a lo mejor dicen, o no es tan fácil de entender, pero ahí les va, es la unión del poder político y del poder eclesiástico. Es decir, no había en esa época la separación entre la iglesia y el Estado, de tal suerte que la iglesia
que era una iglesia, no eran tantas iglesias como ahorita la Luz del Mundo y la iglesia del Séptimo Día y del Adventismo y los protestantes, no, 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 era nada más una, ya saben cuál, ya se imaginan cuál. Entonces, la iglesia, al no haber separación entre la iglesia y el Estado, la iglesia desarrollaba funciones públicas y el Estado asumía como tarea propia la defensa de la religión. ¿A qué grado? Al grado de que, aunque no lo crean, la condición de ciudadanía estaba a expensas de que tú te declararas y te comportaras como católico. Entonces, ¿qué pasaba si tú no eras católico? Pues uno puede decir, oye, pues yo no soy católico, pues yo no voy a misa los domingos, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros diría eso. Artículo 24 constitucional vigente. En ese entonces, ¿saben qué pasaba? Ah, tú no eres católico, perfecto, no eres ciudadano. Ah, caray. Pero ¿cómo el Estado me puede quitar la ciudadanía porque yo no tenga una determinada religión? Pues porque el Estado, el gobierno, era el representante de esa religión. No estaban separados los dos poderes. Entonces, eso está en los sentimientos de la nación. Acuérdense que Morelos era cura, por supuesto, tenía esta vocación religiosa y pues también se señala a la religión católica como la única sin tolerancia de ninguna otra. O sea, había una intolerancia religiosa muy, muy grande que ya en otros países, Reino Unido, por ejemplo, con la revolución protestante, Roger Williams y otros ya habían logrado avanzar en eso. México llega un poquito tarde, un poquito más adelante. Entonces, Constitución de Cádiz, la PEPA, acuérdense de la PEPA, con eso ya les va a quedar claro. Sentimientos de la Nación y luego un documento que tuvo buenas ideas, pero que como tantas cosas que pasan en México, pues no logró cuajar, no, como dicen coloquialmente, no amarró. La Constitución de Apatzingán, la Constitución de Apatzingán de 1814. Esta constitución señala, entre otras cosas, que la única religión que se podía profesar en México, todavía digamos, en una lógica de intolerancia religiosa, era la católica, apostólica y romana. La soberanía, ya aquí Apatzingán dice, la soberanía consiste en la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más le convenga a los intereses de la sociedad. Se reconoce el derecho que tienen todos los ciudadanos de establecer el gobierno que prefieran, alterarlo, modificarlo o abolirlo, como el artículo 39 vigente en nuestra Constitución. Se reconoce la ciudadanía eh, como ciudadanos ya americanos, digamos, de quienes nazcan en el territorio de América o de la América hispana todavía y de los extranjeros que no se opongan a la libertad de la nación, siempre y cuando fueran católicos. Católica, apostólica y romana, Carol Alejandro, y romana, por supuesto. Y pues ya se empiezan a configurar una serie de autoridades que reflejan esa idea que ya vimos la clase pasada de la división de poderes. Lo interesante de Apatzingán, creo, además de esto que ya mencioné, es que por primera vez menciona a las entidades federativas que integran el territorio nacional. No todas, no como ahorita las conocemos, pero ya hay un reconocimiento constitucional de diferentes, todavía en ese entonces llamadas provincias, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca. Tecpan, así lo menciona Tecpan, que luego se convierte en Guerrero, el estado de Guerrero. Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Potosí, que luego se convierte en San Luis Potosí. En fin, el nuevo Reino de León, que luego se convierte en Nuevo León. En fin, ahí está mencionado. De ahí pasamos también a otro documento. Es que, pues así era, como que no le entendían muy bien. Entonces iban constitución, documento, que es el llamado Plan de Iguala. El Plan de Iguala es del año de 1821 y ya el Plan de Iguala declara la independencia absoluta del territorio de la Nueva España,
reconoce una forma de gobierno monárquico, la división de poderes, todavía señala que la única religión es la religión católica, en fin, y tiene un reconocimiento de las Fuerzas Armadas y específicamente de eso que ustedes han escuchado que se llama el ejército trigarante, es decir, el ejército de las tres garantías. Eso está en el plan de Iguala de 24 de febrero de 1821, de 1821. De ahí nos pasamos a un documento fundamental, un documento que me parece que podría ya ser realmente el inicio de un proyecto serio de país, de nación, con toda la turbulencia del siglo XIX, que es la Constitución de 1824. La Constitución de 1824. ¿Y qué es lo importante en esta Constitución? Que copiando el modelo americano, ¿se acuerdan que les había dicho que la Constitución de Filadelfia tiene mucha influencia en América Latina? Y les había puesto dos ejemplos, el sistema presidencial y el sistema federal, ¿sí o no? Eso lo vimos en la clase anterior, si revisan sus notas. Pues bien, esta Constitución de 1824 es la primera que adopta un sistema federal. Fíjense, esto que pudiera parecer un tanto teórico, un tanto abstracto, les voy a plantear por qué es algo totalmente práctico, relevante y actual. Y viene de 1824, o sea, hace 201 años de esto. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo gobernar un territorio tan grande como México? ¿Cómo lo gobiernas? ¿Lo gobiernas desde el centro nada más? Imagínense en ese entonces, no había teléfono, desde luego no había internet, no había radio, no había televisión, no había carreteras, no había nada. Entonces, ¿puedes realmente gobernar miles y miles de kilómetros cuadrados desde la Ciudad de México, desde la capital de la República? Entonces, es algo práctico, es responder a esta pregunta, ¿cómo gobierno? Como gobierno. Por eso la idea del federalismo es totalmente importante. Ahora, el federalismo, a reserva de verlo con más detalle en la siguiente clase y en varias sesiones que tendremos, ¿cómo se traduce jurídicamente? El federalismo, desde un punto de vista jurídico, ¿a qué equivale? A un sistema diferenciado de fuentes del derecho. Es decir, en un Estado federal hay fuentes del derecho que permiten crear normas para todo el territorio de la nación, del país, y hay fuentes que solamente reconocen o tienen vigencia, mejor dicho, en una parte del territorio. Eso y no otra cosa es el federalismo. Eh, ¿Cuál es el otro tema importante en la Constitución Federal de 1824? La primera que establece el federalismo, que tienen una idea pues un tanto rara de cómo debería de funcionar la división de poderes y el papel de las entidades federativas. Por ejemplo, en esta Constitución se señala que el poder ejecutivo se deposita en un individuo que dura 4 años en su cargo, que es el presidente. Pero ¿quién creen que... Y luego tiene un vicepresidente, hay un vicepresidente, pero ¿quién creen que los nombra? Los nombran las legislaturas de los estados, ¿no? Ah, caray. O sea, ¿qué les quiero decir con este ejemplo? Estaban experimentando. No sabían bien a bien si es un estado federal, qué pueden hacer las entidades federativas, qué pueden hacer los poderes federales, etcétera. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a integrar el poder ejecutivo federal? Con un presidente y un vicepresidente. ¿Y quién los va a nombrar? Las legislaturas estatales. Claro, eso desde luego ni era democrático y pues digamos generaba un caos enorme en la lógica poderes federales, poderes estatales. Luego, el poder legislativo estaba depositado en dos cámaras, senadores y diputados, eh, como está actualmente, y esta constitución crea una Suprema Corte. Pero ¿cómo se eligen sus integrantes? También por las legislaturas de los estados.
Y llama la atención que no, en esta Constitución no existe un capítulo destinado a los derechos humanos. Todavía el constitucionalismo mexicano a estas alturas no descubre los derechos humanos. Lo va a descubrir, por supuesto, más adelante. La nota principalísima, obviamente, es que esta Constitución es la primera Constitución federal, algo que ha sido una pesadilla para México y que creo que ha sido una fuente de inestabilidad permanente y de insatisfacción. ¿Son ustedes realmente privilegiados de vivir en un sistema democrático que no ha sido una constante a lo largo de la historia? Ahorita se los voy a explicar. Bueno, de ahí nos vamos a otro documento que es de 1836, anoten por favor, se llama Las siete leyes constitucionales. Las siete leyes constitucionales. Y lo que más destaca de estas siete leyes constitucionales es que se revierte la idea del federalismo. Aquí ya es un triunfo, digamos, eh, de otra línea, pero destacaría algo. Estas siete leyes constitucionales crean una figura que ha sido única, un experimento constitucional prácticamente único en la historia de México y de la historia de América Latina, que se llama el Supremo Poder Conservador. Así se llama, literal, el Supremo Poder Conservador, que tiene a su cargo el ejercicio de una especie, y fíjense cómo ya viene ahí la semilla, de una especie de control de constitucionalidad. El Supremo Poder Conservador es una especie de, todas las distancias guardadas, obviamente, es una especie de tribunal constitucional, lo que hoy en día conocemos como un tribunal constitucional. Eso es digamos, lo más destacable. Y de ahí me salto ya algunas cuestiones. Viene el Acta Constitutiva de Reformas de 1847, pero quiero, por razón de tiempo, más bien centrarme en eh, la gran constitución del siglo XIX en México, que fue la Constitución de 1857. De hecho, la fecha exacta, para que lo sepan, porque les va a hacer mucho sentido esto que les voy a decir, fíjense, la fecha en que se promulga es 5 de febrero de 1857. 5 de febrero de 1857. ¿Qué es lo interesante de esta? Esta es la gran referencia. O sea, todo lo demás, hagan de cuenta que nos preparó y me salté varios, ¿eh? Me salté varios documentos. Digo, nada más porque si hay aquí gente que le sepa la historia, me van a reclamar ahorita. Oye, no mencionas, sí, 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 me salté varios, pero por razón de tiempo, porque nomás dura 2 horas la clase. Pero esta es la gran constitución. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Por dos razones. La constitución de 1857 es, salvo un paréntesis que se da con el Segundo Imperio, es el triunfo del federalismo. Es decir, toda la lucha ideológica entre federalistas y centralistas queda resuelta con esta constitución, ganan los federalistas, México se tiene que gobernar de manera federal, pues no hay de otra. El centralismo como bandera ideológica, como movimiento político, es finalmente derrotado. Pero también esta constitución es importante porque supone el triunfo de otra gran batalla ideológica muy marcada, muy de mucho peso en el siglo XIX mexicano, que es la batalla entre liberales y conservadores. 1857 es el triunfo del pensamiento liberal y es también el inicio de la separación entre la Iglesia y el Estado. La idea de que México tiene que ser un Estado laico ya está presente en 1857 en esa gran generación de constituyentes, grandes figuras del pensamiento liberal como Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez el Nigromante, Manuel Dublán, Ignacio Luis Vallarta, de tal suerte que esta es una constitución muy importante y en esta constitución
hay algunas consideraciones importantes. El poder legislativo es unicameral. Es decir, en esta Constitución no se contempla la figura del Senado. Se le llama a la única Cámara Congreso de la Unión, pero hagan de cuenta que es como nuestra Cámara actual de Diputados. No está el Senado. El Senado se crea o se vuelve a crear, porque ya teníamos antecedentes históricos, como parte de las llamadas leyes de reforma de 1874. Entonces, es unicameral, exactamente, en ese momento. Y otra cosa importante es que ya incorpora un catálogo muy amplio, del cual todavía hoy somos deudores, porque en gran medida sigue vigente, de derechos humanos, en ese entonces llamados derechos del hombre. Derechos del hombre, porque ya les dije en la clase anterior, el lenguaje de género, pues todavía, sí, apenas hemos medio logrado ahí avanzar en ese tema, pues en ese entonces no estaba vigente. Entonces, 5 de febrero de 1857, Constitución federalista, Constitución liberal, separación de la Iglesia y el Estado, todavía no 100% definida, pero ya en ruta, digamos, para lograr la reforma liberal que posteriormente empuja, siendo ya presidente Benito Juárez, y la idea por supuesto, la idea de los derechos humanos. La Constitución de 1857, por influencia del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, ya preveía la figura del juicio de amparo. O sea, el primer antecedente de constitucionalización a nivel de toda la República del juicio de amparo es 1847. Si bien había un antecedente histórico, esto lo vamos a ver cuando revisemos el tema del Poder Judicial, local en 1842. El amparo se inventa en Yucatán y se consagró en la Constitución local yucateca de 1842. Sí, es lo que Manuel Crescencio. Crescencio García Rejón y Alcalá. Ese era el nombre completo. Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, pero se conoce coloquialmente como Crescencio Rejón. Y fue nada más y nada menos que el creador del amparo. Entonces, esta constitución, por todo lo que ya señalé, la de 1857, pues entenderán ustedes que fue muy importante. Pero luego se vio interrumpida, perdón, en su vigencia por el Segundo Imperio. Los conservadores, viendo que ya venía la separación entre la Iglesia y el Estado, asusados por los curas, obviamente, dicen, no, 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 pues esto no puede ser. ¿Cómo que ahora ya vamos a ser muy vanguardistas? No, 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 espérate. Esto se tiene que conservar, la tradición, la historia, la religión. Tenían, obviamente, como en todo movimiento social, mucho miedo y reinstauran la idea del Segundo Imperio con todo, pues, digamos, con el apoyo del ejército francés y instalan a Maximiliano y a Carlota, que llegan a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y entran en la Ciudad de México ese mismo año, el 12 de junio. Maximiliano de Habsburgo, un descendiente de una casa real de mucha progenie en Europa, pero que realmente pues era un buen hombre, era un hombre bueno, era un hombre sin malicia política y llega aquí y obviamente se lo comieron, ¿no? Se lo comieron. Si quieren ver un relato muy, muy completo, vean esta gran novela de Fernando del Paso, seguramente ya la conocen, que se llama Noticias del Imperio. En Noticias del Imperio, ahí se cuenta la tragedia de este hombre bueno y de la pobre Carlota que no sabía ni dónde quedaba México, ni qué era México, ni cómo, no, no tenían ni idea de a dónde los habían mandado, no sé ni por qué aceptaron, pero bueno, ahí vinieron y pues les fue re mal. Les fue re mal. Al final asesinaron a Maximiliano en el Cerro de las Campanas de Querétaro, como ustedes lo saben, y Carlota enloqueció, pero pudo salvarse y regresó con los restos de Maximiliano a Europa.
Y cuando se reinstala la República, obviamente la gran figura aquí es Benito Juárez, pero pues pasa el tiempo, en fin, sigue ahí un poquito de inestabilidad, hasta que llega un señor oaxaqueño. ¿Hay gente de Oaxaca aquí? A ver, un señor oaxaqueño. Que ese sí, a diferencia de Maximiliano, este cuate sí era un político con unos dientes de este tamaño, ¿verdad? O sea, con un colmillo enorme. Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz dice, oigan, fíjense que esta constitución de 5 de febrero de 1857 está muy bonita, les quedó muy padre, está perfecto todo eso que dice, nada más que, ¿qué creen? No lo voy a aplicar. Y de facto, ¿qué pasa? Suspende la vigencia de la Constitución de 1857. Hay un gran teórico del constitucionalismo histórico mexicano que se llama Don Emilio Rabasa, a lo mejor le suena, Don Emilio Rabasa, un gran pensador, que dice que Porfirio Díaz se vio obligado a desconocer la Constitución de 1857 porque le daba demasiados poderes al legislativo y no preveía una figura de un ejecutivo fuerte. Entonces de ahí salvó un paréntesis donde pone a gobernar a su compadre, pero pues de ahí se queda desde las dos últimas décadas del siglo XIX. Chiapaneco, Emilio Rabasa, efectivamente, tiene razón Manuel. Emilio Rabasa Estebanel, que era aquel gran jurista, porque luego ha habido dos Emilio Rabasas posterior y todavía hay uno que es muy querido amigo, que fue subsecretario de Gobernación hace años, pero ese es el nieto. Entonces, Emilio Rabasa dice, ¿por qué Porfirio Díaz tuvo que desconocer a la Constitución de 1857? Porque no le permitía gobernar, porque le dieron demasiadas atribuciones al Poder Legislativo. Bueno, pasa el tiempo, Porfirio Díaz gobierna durante, pues, prácticamente 3 décadas, hasta que viene un movimiento impulsado por ¿quién? Por Madero y por Pino Suárez. Y dan un golpe en contra de ya un anciano. Ya en esa época ya estaba muy grande, ya estaba muy debilitado, Porfirio Díaz, que la historia oficial lo relata como un tirano, un dictador, pero también hay que reconocer que hizo cosas buenas. O sea, nadie va a defender el legado democrático Porfirio Díaz, obviamente. Pero bajo el régimen de Porfirio Díaz, por ejemplo, se expidió el Código de Comercio. ¿Y qué creen? Ese Código de Comercio, expedido en 1889 por Porfirio Díaz con entrada en vigor en 1890, ¿qué creen? Sigue vigente. Ese mismo Código de Comercio de Porfirio Díaz hoy es el que rige, claro, con muchas reformas, pero hizo un Código de Comercio. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, los ferrocarriles, pues también tenía esta cosa que luego la gente de Oaxaca, no sé si, ya pregunté si hay gente aquí en Oaxaca, pero en Oaxaca hay mucha influencia francesa, no sé por qué, a lo mejor viene del Segundo Imperio. Pero entonces Porfirio Díaz pues también trajo un movimiento cultural, un movimiento arquitectónico, en fin. Sé que nadie le va a aplaudir, sé que no es para presumir, pero quédense con esta idea de que la historia oficial nos cuenta las cosas como si fueran blanco o negro, ¿no? Están los buenos, ¿no? Morelos, Benito Juárez, y luego están los malos que son pésimos, son lo peor que hay, ¿no? Pues no, la verdad es que los buenos también fueron un poquito malos, incluyendo a Juárez, por cierto, y los malos, pues también algo aportaron a México y algo nos dejaron. Entonces no es blanco y negro, la vida no es así, para que lo sepan, ¿eh? De una vez se los dijo. Pero, antes de escuchar a Manuel, entonces 1910, la revuelta encabezada por Madero, encabezada por Pino Suárez, ¿y qué pedía? Y esto es muy importante, ojo, ¿eh? ¿Qué pedía? ¿Cuál era el lema maderista? Sufragio efectivo, no reelección, ojo,
A ver, todos dijeron sufragio efectivo, varios, no reelección, pero les faltó una partecita, porque sí es importante para la historia del constitucionalismo mexicano. Sufragio efectivo, no reelección presidencial. Presidencial. Porque en México todavía la Constitución de 1917, que es la que todavía nos rige formalmente, sí aceptaba la reelección al inicio legislativa, pero no aceptaba la reelección, o porque ese era el lema madrista, pero eso ahorita lo vamos a ver. A ver, entonces nada más voy a cerrar con esto. Llega el movimiento revolucionario, la lucha de Madero, por supuesto, de Pino Suárez, pero cuando logran la expulsión de Díaz, ¿qué sucede? Pues que viene un señor que se llama Victoriano Huerta y los mata. Los mata, él era un jefe militar y intenta imponer otra vez un régimen que no responde ni al momento ni al ímpetu democratizador de Madero. O sea, Madero era un demócrata. Madero quería la democracia que no se había tenido con Porfirio Díaz. Pero pues viene Victoriano Huerta, los mata y entonces a partir de ahí se desarrolla pues toda la lucha armada del periodo revolucionario, porque los jefes regionales se rebelan contra Huerta. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Francisco Villa, Pancho Villa en Chihuahua, estamos hablando de Emiliano Zapata en Guerrero, estamos hablando de Venustiano Carranza en Coahuila, y todos ellos eran militares que dicen, oye, pues este cuate, ¿por qué va a gobernar Huerta? Y se va fraguando a lo largo de esos años un movimiento armado que representa la Revolución Mexicana. Y triunfa. Triunfan los jefes militares, entre ellos también había mucho recelo, ¿no? Había mucha resistencia, mucha suspicacia, pero al final triunfan y se hacen una pregunta que yo creo que es la pregunta que les voy a dejar ahorita sembrada y vamos a hacer 2 minutos de pausa, pero ahí les va. Cuando un movimiento revolucionario, un movimiento armado, un movimiento de carácter militar, dirigido por militares, gana, ¿qué debe pasar? ¿Qué haces? Ok, ya ganaste. Listo, ya ganaste. Ya todos dijeron que tú eres el ganador, que todos ya se rindieron ante ti. Órale, listo. Aquí está. Este es tu país. Listo, ya ganaste. Siguiente, siguiente etapa. O sea, vamos a decir, next, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo creo que México tuvo en ese momento una cierta fortuna, y es que Carranza, que era uno de los grandes líderes militares del movimiento armado revolucionario, era un hombre de letras, es decir, era un hombre leído y se acompañaba de ciertos intelectuales. Había leído a Rabasa, había leído a Andrés Molina Enríquez, por ejemplo, que había escrito un libro fascinante que se llama Los grandes problemas nacionales, en fin. Y entonces, teniendo una cierta, no es que fuera, a ver, no es que fuera Tocqueville, ¿verdad? O sea, evidentemente Carranza no era Tocqueville, pero no era Pancho Villa tampoco, ¿no? Que Pancho Villa, pues era prácticamente un gángster, un sicario, ¿no? Lo que hoy llamaremos un sicario. Era como el Chapo Guzmán de aquella época. Bueno, yo sé que les estoy desmitificando, ¿no? Aquí, pero es la verdad, era un asesino, era un golpista. Y era muy bueno en lo que hacía, eso sí, era muy bueno, pero era eso. En cambio, Carranza era un hombre de letras y supo leer muy bien la situación. ¿Y qué dijo? Carranza dijo, oigan esto, porque aquí está la clave, ¿eh? De todo el siglo XX mexicano. Les voy a dar la clave de toda la historia constitucional mexicana del siglo XX. Carranza dijo, hay que institucionalizar la revolución. Tenemos que convertir el movimiento armado revolucionario en un movimiento institucionalizado que nos permita controlar el país, que nos permita gobernar y ejercer el poder,
pero que también permita, pues obviamente, salir del atraso y la miseria que tenemos y hacer frente a los grandes problemas. ¿Y cómo institucionalizas un país? Lo decía el pensamiento ilustrado. Montesquieu, Hobbes, Rousseau, todo lo que vimos en la clase anterior. Respuesta: convoca un poder constituyente, convoca un Congreso constituyente que se lleva a cabo en Querétaro. ¿Cuál era la idea de Carranza? La idea de Carranza, como les decía, era institucionalizar la revolución. Al final, cuando una revolución gana, pues tiene que gobernar, tiene que construir un país. ¿Y ahí qué requiere? Una constitución. Se hace la convocatoria. Obviamente me estoy brincando muchos documentos que expide Carranza, primero para desconocer a Huerta, luego para hacer modificaciones legales, en fin, hay un trabajo previo, pero me voy a centrar en el constituyente. Se hace la convocatoria, la elección es un desastre absoluto, se acusan de fraude las facciones, no sé qué. Al final queda un constituyente muy, muy integrado por el grupo carrancista que derrota a todos los demás. Y dentro del grupo carrancista, desde el poder político, ojo con este nombre, está instalado en su propia dimensión y en su propia lógica. No, no quiero decir que sea su aprendiz ni su ayudante, pero está instalado Álvaro Obregón, que va a tener un papel muy relevante más adelante. Y finalmente, el Congreso Constituyente se inaugura, esta fecha sí necesito que la registren, el 1 de diciembre de 1916. Y esta fecha es muy importante porque se presenta Venustiano Carranza ya como presidente de México ante los diputados constituyentes reunidos en el entonces llamado Teatro Iturbide de Querétaro. Hoy, ¿cómo se llama el teatro? ¿Alguien lo conoce? Que es muy bonito el teatro, por cierto, allá en Querétaro. ¿Cómo se llama el teatro de donde se redactó la Constitución, allá en Querétaro? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¡Qué bárbaros! El Teatro de la República. Pero se llamaba Teatro Iturbide. Entonces llega Carranza y se echa un discurso. No, 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 no. No un discurso. Un discursazazazazo. Ese discurso, búsquenlo. Vale mucho la pena leerlo por cultura general, etcétera. Pero ahí Carranza, fíjense, porque sí era un hombre leído, pero pues obviamente no sabía tanto como sabemos ahorita cualquiera de nosotros. Fíjense, convoca un Congreso Constituyente, pero presenta un proyecto que no es un proyecto de nueva Constitución, es un proyecto de reformas a la Constitución de 5 de febrero de 1857. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que se llama oficialmente nuestra Constitución vigente? El nombre oficial de nuestra Constitución vigente, completo. Ahí les va. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, que reforma la Constitución de 5 de febrero de 1857. O sea, ellos no tenían claro que lo que estaban haciendo era una nueva Constitución. Y además, pues ahí también lo cierto es que el 80% del contenido del texto original de la Constitución de 1917 viene de la Constitución de 1857. O sea, el punto de partida fue digamos, ese texto. Hubo constituyentes muy destacados: Francisco J. Mújica, Paulino Machorro, Hilario Medina, Heriberto Jara, etcétera. Hubo personas muy destacadas. Y entonces lo que hizo Carranza fue: llega el 1 de diciembre, se echa el gran discurso, hace el diagnóstico de por qué la Constitución de 1857 no había funcionado, les deja el proyecto y se va. Y entonces los diputados empiezan a trabajar. La verdad es que duró poco el Congreso Constituyente para el mucho trabajo que tenían. Empiezan a trabajar y pues como Carranza tenía que gobernar México y en estos no estaba fácil y las distancias eran muchas, incluso entre México y Querétaro, pues era muy, muy demorado el trayecto, pues los diputados constituyentes dijeron:
pues vamos a poner en el texto reformado nuestras ideas. ¿Y qué pusieron? Ahí les va. Primero, una gran novedad que no estaba en 1857, la educación. La educación. En el artículo tercero. La idea de que México va a salir adelante si logramos educar a la gente. Estábamos hablando de un país profundamente iletrado. En ese entonces México tenía, ojo, 18 millones de habitantes. Hoy somos 140. Y sin contar la diáspora que vive fuera de México, que son 20 millones en Estados Unidos más unos cuantos millones en otros países. En realidad seríamos más o menos, yo calculo, unos 170 millones, pero en ese momento eran 18 millones de habitantes. La educación como palanca. Otra idea, la idea de que no se podían permitir los latifundios. La lucha armada revolucionaria en parte se debe a la profunda desigualdad que existía en el ámbito rural mexicano, en el campo. Por ejemplo, una familia prácticamente era propietaria de todo el estado de Chihuahua, para que se den una idea. Todo el estado de Chihuahua es el día de hoy más grande que toda España. O sea, toda España cabe adentro de Chihuahua, hagan de cuenta. Y Chihuahua, el 80% era de una familia. De una familia. Pues obviamente la gente no estaba contenta. ¿Y qué propone el Congreso Constituyente Querétaro? Propone incluir en el artículo 27, ojo, porque esto es trascendental, esto que les voy a decir es fundamental y tienen ustedes que conocerlo y saberlo, una idea de propiedad comunal de la tierra, que se opone a la idea de la propiedad privada, porque la propiedad privada que sustentaba, evidentemente el latifundio. Y entonces la propiedad comunal, ¿qué quiere decir? No, pues es de todos. Oye, suena muy bien, suena muy bien. ¿Cómo se le llamó? Ejido. El ejido se incorpora a la Constitución mexicana en el Congreso Constituyente de Querétaro en el artículo 27. Entonces ya llevamos el tercero, ya llevamos el 27 y la otra gran novedad que se incorpora por parte del Congreso Constituyente de Querétaro son los derechos de los trabajadores. ¿En dónde? En el artículo 123. Es decir, la idea de que no puede la relación laboral, el mundo del trabajo, quedar librado solamente a la voluntad de quienes participan en esa relación laboral, sino que tiene que haber unas reglas mínimas porque veníamos de una situación de mucho abuso. Les pongo un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien y ustedes lo han escuchado. Es un ejemplo histórico. Las tiendas de raya. Entonces, ¿las tiendas de raya qué eran? Las tiendas de raya eran unas, digamos, oficinas comerciales donde el propio patrón de la empresa le vendía a sus trabajadores todo lo que necesitaban. Entonces, era un negocio redondo. Tú trabajas para mí, pero además todo lo que necesites me lo compras a mí. No, pues está padrísimo. Entonces, el artículo 123 ofrece la gran novedad de reconocer derechos de trabajadores. Si me preguntan ahorita, oye, ¿funcionó o no funcionó? Bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero ciertamente ahí estaban enunciados de manera formal. Y por último, señalaría que en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-17 se diseña por el miedo que tenían de la sombra del porfiriato y por lo que supuestamente no había funcionado, según lo había interpretado Rabasa, de la Constitución de 1857, diseñan un ejecutivo muy fuerte. Porque ellos dicen, o sea, la explicación es, si no le damos mucho poder a quien va a ocupar la presidencia de la República, no va a poder hacer la gran reforma agraria que requiere el ejido, no va a poder defender a campesinos, no va a poder defender a trabajadores y esto no va a funcionar. Entonces, el movimiento revolucionario no va a servir para nada si no creamos un poder ejecutivo fuerte. Y se subió un diputado a la tribuna y dijo, ojo, 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 porque se están pasando. No están creando un sistema presidencial.
Están creando un sistema presidencialista con un presidente que tiene más poder en la Constitución que cualquier monarca europeo. Y, caray, qué inteligencia. Tenía toda la razón. Vean lo que pasó. En el siglo XX mexicano tuvimos, dijo Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido, pues una dictadura perfecta. Yo creo que ni tan perfecta ni tan dictadura, pero tuvimos una especie de Carlos Fuentes, el gran novelista así lo definió, una monarquía sexenal. O sea, solamente vas a gobernar. Primero eran 4 años, luego lo cambiaron a 6. Solamente vas a gobernar. En tu periodo vas a tener mucho poder, pero después te vas. Y eso que viene de 1917 todavía persiste. Y si no, díganme dónde está López Obrador, ¿no? Díganme dónde está. Oye, son del mismo partido y Claudio Sheinbaum no lo deja aparecer, o él decidió que no quiere aparecer, pero la verdad es que sería muy incómodo tener a López Obrador suelto por ahí opinando sobre el tema del día, ¿no? ¿Se imaginan el ruido que le haría al gobierno de su propio partido? ¿No? Entonces esa es la regla del sistema político mexicano. Termina la Constitución y se promulga el 5, termina el Congreso Constituyente, se promulga el 5 de febrero y entra en vigor el 1 de mayo de 1917. Hay una vacatio legis, ya les explicaron en Introducción al Estudio del Derecho qué es la vacatio legis. La promulgación es el 5 de febrero, la entrada en vigor 1 de mayo de 1917. Viene, pues obviamente, toda la historia política que ustedes ya saben y se le ocurre a los militares que ganaron la revolución y que tuvieron a su cargo los primeros gobiernos postconstitucionales que bueno, tener una constitución está bien para gobernar, qué bueno que tenemos allí el librito, pero realmente lo que necesitamos es una llave que nos permita transmitir el poder de manera pacífica y crean el instrumento casi perfecto, diría Vargas Llosa, perfecto, yo digo casi perfecto, que se llama Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que luego evoluciona. Es el abuelito del PRI, hagan de cuenta. Y luego evoluciona hasta convertirse en el PRI. Y entonces tienes, por un lado, la Constitución, pero por otro lado tienes el funcionamiento real del poder político y el control real del poder a través del partido, o sea, del PRI. ¿Qué hacía el PRI? Pues definía las candidaturas. ¿Qué candidaturas? Todas. ¿Quién iba a ser el siguiente presidente? ¿Quiénes iban a ser diputados? ¿Quiénes iban a ser senadores? ¿Quiénes iban a nombrar para la Suprema Corte? ¿Quiénes eran los candidatos del PRI a las gubernaturas, a las presidencias municipales? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era la lógica? La lógica era, el PRI encarna los ideales de la revolución. Fíjense en la paradoja del propio nombre, no sé si alguna vez lo han pensado. Partido Revolucionario Institucional. Es una contradicción en términos. Tú no puedes ser revolucionario y a la vez institucional. Vaya, ¿a quién se le ocurrió? A un genio. A un genio. Entonces, hay una equiparación, hay una ecuación discursiva que es revolución, constitución, PRI. Así funciona el siglo XX mexicano. ¿Qué trae como consecuencia para nuestro tema, para nuestra materia, para lo que a nosotros nos interesa el día de hoy? Pues la consecuencia es que el PRI, que fue muchas cosas a lo largo de su existencia, bueno, todavía existe, pero ya ahorita pues ya nadie lo pela, pues ya no tiene ningún peso político, pero a lo largo de su, digamos, de su época dorada, pues tuvo muchas ideologías, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que fueron transfiriendo las diferentes ideas del PRI a la Constitución. Y entonces, por ejemplo, cuando llegó el presidente Cárdenas al poder, que era un presidente muy de izquierda, muy basado en el apoyo popular, sindical, etcétera, mandó reformar la Constitución, oigan esto, no se lo van a creer, para que en el artículo tercero se dijera, luego lo quitaron, pero eso lo mandó poner el general Cárdenas cuando fue presidente, que la educación en México, la educación tenía que ser socialista. En la Constitución, eso decía. La educación tiene que ser socialista. Ah, caray.
¿Pero cómo? ¿Qué es Fidel Castro? ¿Qué? No, es Cárdenas. Es ese PRI de izquierda. Y luego vino el PRI más moderado, Miguel Alemán, sus sucesores, hasta llegar al PRI tecnocrático de Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, etcétera. Y siempre se acompañó el PRI en el gobierno de cambios a la Constitución. De hecho, la Constitución mexicana, vaya, este, no tengo el dato exacto, pero yo me imagino que es la Constitución más reformada del mundo. O sea, de 1917 para acá le han hecho más de 800 reformas, 800 modificaciones a través de 150 y tantos decretos de reforma. Entonces, y todavía ahora, Morena, vean cuántas veces ha cambiado la Constitución, porque en esta idea de López Obrador de que no vaya a ser que el día de mañana nos quieran quitar todo lo que le estamos dando al pueblo, pues mejor déjenme lo pongo en la Constitución. Y una de las últimas reformas, si no mal recuerdo, incluso la última, ya incorpora un párrafo segundo al artículo 123 para asegurar que todos los jóvenes en México de menos de 29 años reciban un pago de por lo menos un salario mínimo si no estudian ni trabajan. O sea, se me ocurrió poner en redes sociales que se estaban constitucionalizando los ninis y bueno, no saben la cantidad de improperios que me llovieron. Y ahí me fui enterando que este acrónimo nini es peyorativo. Yo no sabía, yo pensé que era descriptivo. No, es una falta de respeto. Ahí me fui enterando y dije, no, 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 pues si la gente dice que no hay que decirles ninis, no hay que decirles ninis. Entonces, son jóvenes que no estudian y que no trabajan. Entonces, ¿qué hace la reforma impulsada por Morena? Les asegura un ingreso. Bueno, suena padrísimo para un régimen populista, pero pues es una manera de controlar. La gente, como es tan iletrada desde el punto de vista financiero, piensa que esto te lo da el gobierno gratis. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que todos esos apoyos los pagamos ustedes y yo. Y cuando digo ustedes, digo todos ustedes mantienen a estos brillantes o no tan brillantes jóvenes que no hacen el esfuerzo que ustedes sí hacen de estudiar o de buscarse un trabajo. Y aunque ustedes digan, no, 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 yo no pago, a lo mejor que diga alguien, no, hombre, paga mi papá, págame. No, ustedes. Porque ustedes cuando hacen cualquier compra, cualquier consumo, pagan IVA. Y con ese IVA financian todas estas ideas populistas que tienen muy presionado al gasto público mexicano y a las finanzas mexicanas. Y eso viene de un control político que se traduce en reformas constitucionales del PRI. La verdad es que venimos de una historia que todavía es una historia corta de instituciones y de instituciones, de pensamiento, de ideas. Espero haberles transmitido, no, lo hice de manera muy rápida y muy sintética, no sé si quedó claro o no, ahí está la bibliografía para profundizar quien quiera y si quieren más referencias, con mucho gusto, pero ahí les va. El siglo XIX mexicano fue un siglo de luchas intestinas, de guerras civiles, fue un siglo de experimentos constitucionales que ninguno cuajó. Digamos, el mejor fue 1857, pero la verdad es que hubo muchas batallas y en donde se proyectó una idea que luego cuajó en el PRI del siglo XX, y es esta Esmeralda. Es una idea que viene desde antes de la colonia, la idea de un tlatoani, la idea de una figura fuerte, la idea de alguien iluminado que nos va a venir a salvar. Y todavía seguimos abrevando de esa idea. Todavía estamos con el chip del tlatoani. Entonces, fíjate cómo cada vez que viene una elección decimos, no, 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 espérate. Todos los demás salieron pésimos, pero ¿qué crees? Ahí viene el bueno, ahí viene el bueno. Llámese López Obrador, llámese Vicente Fox, llámese Calderón, llámese Peña Nieto, y si no está, si no sabe mucho este cuate de gobernar, por lo menos está guapo, tiene un copete ahí muy bien puesto, Peña, ¿se acuerdan? Qué maravilla, ¿sí o no? Esos lemas que le gritaban a Peña Nieto en la campaña, ¿verdad? Bueno, ¿qué demuestra? Que tenemos una cultura política del tamaño de una hormiga.
que tenemos una formación cívica del tamaño de un grano de sal, que no sabemos la historia, no conocemos la historia, y todos los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Lo dijo Carlos Marx en el famoso ensayo del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte. Esta frase no la pueden olvidar. Carlos Marx: la historia siempre se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Eso es Morena. Ya sé que muchos de ustedes deben haber votado por López Obrador en su momento. Lo lamento por ustedes. Si supieran de historia, si hubieran leído a Carlos Marx en el ensayo sobre el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, se habrán dado cuenta: el siglo XX mexicano, la tragedia fue el PRI; el siglo XXI, la farsa se llama Morena. Carlos Marx, no lo digo yo. Pero también es cierto que vamos a equilibrar el comentario. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se podría haber gobernado México en 1917? Imagínense que ustedes fueron los generales y las generalas triunfadoras de la revolución. ¿Cómo hubieran gobernado este país? No estaba fácil. Si ahorita, a ver, ¿quién ha recorrido realmente el país? ¿Quién puede decirme a alguien de ustedes que conozca verdaderamente el país y vea la complejidad? ¿Saben la diferencia que hay entre Tijuana y Cancún? ¿Saben qué tan diferente es Saltillo de Veracruz? ¿Saben qué tan distinto es Chiapas de Nuevo León, por ejemplo? ¿Saben cuánta diferencia hay entre Acapulco y Matamoros? Porque les voy a decir algo: yo sí he recorrido el país. Y no lo he recorrido una vez, lo he recorrido cientos de veces. Llevo 25 años viajando por todo el país, lo conozco totalmente. Y no está fácil gobernar. Entonces, ¿se requería un régimen presidencialista, hegemónico, fuerte? Pues sí, sí. Y la gente, ante los enormes problemas que tiene, pues busca una situación de que venga el iluminado a salvarnos. Y el iluminado, pues fue Porfirio Díaz en su momento, antes Benito Juárez, antes Iturbide, antes Santana, o primero Iturbide, luego Santana, y luego fue pues Cárdenas, y luego fue Miguel Alemán, y luego fue Echeverría, o antes Díaz Ordaz, y así nos la hemos llevado. Entonces, yo creo, Esmeralda, que México obviamente requiere de una capacidad institucional que nos permita resolver los problemas, y eso ha supuesto en la historia un drenaje democrático muy profundo. Ahora, déjenme nada más les apunto esto. Hay un momento culminante para terminar de estructurar, digamos, la historia del siglo XX en el constitucionalismo mexicano. Hay un momento donde esos equilibrios logrados en el constituyente de 1917 no se rompen, pero sí se modifican de manera profunda, y es el año, oigan esta fecha, de 1992. No es una fecha que resalte mucho en la historia política reciente de México, pero yo creo que fue una encrucijada constitucional importante. ¿Qué pasó en 1992? El presidente Salinas impulsó, con el control en el poder legislativo por parte de los grupos parlamentarios del PRI, tres reformas de gran calado que marcaron al México contemporáneo y que nos prepararon para una transición democrática y una nueva forma de articular el poder político en México. ¿Qué hizo en 1992 Salinas? Primero, hizo el reconocimiento a través de una reforma al artículo 130 constitucional de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En 1917, las iglesias perdieron su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir que perdieron su personalidad jurídica? Para el derecho no existían las iglesias. Dejaron de existir jurídicamente. Existían como hecho, pero jurídicamente dejaron de existir hasta 1992. Y obviamente, pues, si un presidente impulsa una reforma que le da reconocimiento a las iglesias,
Pues, ¿qué creen que iban a hacer las iglesias? Apoyar a ese presidente y apoyar lo que quedaba del PRI. Y entonces también ahí se empezó a desvanecer la separación entre la iglesia y el Estado que venía del movimiento del Estado laico de Juárez y del movimiento de la Reforma, ¿no? Bueno, dos, el presidente Salinas con una reforma del 15 de enero de 1992 termina, bueno, no termina, pero digamos, abre la puerta para el fin del ejido. ¿Por qué? Porque modifican el artículo 27 y dicen, oigan, fíjense qué inteligente. Yo sé que ahorita no está muy de moda defender al presidente Salinas, pero fue un genio. Salinas fue un genio. Salinas dijo, oigan, ¿por qué no le damos la posibilidad a los ejidatarios de decidir si quieren seguir teniendo propiedad comunal de la tierra y pequeña propiedad, o si quieren pasar a un régimen de propiedad privada y eventualmente vender la parcelita que tienen los ejidatarios y que la vendan y si les dan una lana, pues adelante. Eso no se podía. Si tú tenías ejido, te quedabas como ejidatario toda tu vida. Salinas llegó y lo cambió. Y entonces, pues todo el boom de las ciudades medianas de México, que ya no son tan medianas, ya son grandes, ¿a qué creen que se debe? A la reforma de Salinas del artículo 27. Piensen cuánto ha crecido Querétaro. Piensen cuánto ha crecido León, Guanajuato. Piensen cómo han crecido los municipios conurbados de Guadalajara, ¿no? Todo lo que está alrededor de Guadalajara. Morelia, a ver, aquí hay varios de Morelia, ¿sí o no? ¿Cuánto creció Morelia? ¿Cuánto creció San Luis Potosí? Todo eso, ¿por qué? Cancún. ¿Cuánto creció Cancún, los municipios alrededor de Cancún? ¿Por qué? Porque se pudo privatizar el ejido. Se pudo privatizar el ejido. Esa es la segunda. Les dije que eran tres. Ahí les va la última. La otra gran reforma fue que constitucionalizó en 1992 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, un órgano de defensa y garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades, de carácter no jurisdiccional, porque teníamos el juicio de amparo para defender los derechos humanos, pero pues el juicio de amparo tiene muchos obstáculos, muchas formalidades, y se buscó este mecanismo que es la CNDH, que dio muy buen resultado al principio. Nada más que ahorita llegaron estos cuates, por los cuales ustedes seguramente mayoritariamente votaron, que son los de Morena, y dijeron, vamos a poner a una incondicional en la CNDH y díganme ustedes ahorita la CNDH qué hace. Bueno, es más, la que es la presidenta de la CNDH ahorita dice que mejor desaparezcan a la CNDH. Es una declaración oficial, ¿eh? No me la estoy inventando. Búsquenlo, googleenlo si quieren. La señora Rosario Piedra Ibarra está proponiendo que desaparezca la CNDH. ¿Pero qué creen? Es la presidenta de la CNDH. O sea que ni ella cree en la institución que preside. Y ahorita la CNDH yo creo que francamente, pues no es un contrapeso. No ejerce la tarea de control que tendría que ejercer. Pero bueno, y ahí hubo un momento importante. Destacaría también antes de escuchar a Armando, nada más para que lo tengan ahí en el radar, que muchas de las reformas constitucionales recientes han tenido como punto central de análisis y de discusión las cuestiones electorales. Y es, aquí voy a señalar otra fecha. En 1977 se impulsó una reforma política, así se le llamó la reforma política de Reyes Heroles, que era en ese entonces el secretario de Gobernación del gobierno de López Portillo, para incorporar una serie de cambios electorales que permitieran mayor pluralidad, sobre todo a nivel de Congreso, a nivel de representación parlamentaria. Y luego vinieron reformas en 1990, cuando se crea el IFE, en 1993, la jurisdicción electoral, la reforma del 94, la reforma llamada en ese entonces definitiva, impulsada por Zedillo en el 96, y el 15 de septiembre del 2024 nos publicaron otra reforma que tiene un componente electoral muy preocupante, muy grave, que yo creo que es una regresión muy peligrosa al esquema de división de poderes, que es la reforma judicial.
¿Por qué tiene un componente electoral siendo una reforma judicial? Porque ahora los jueces, las juezas, los magistrados y magistradas, ministras y ministros se van a elegir por voto popular. Cosa que no pasa en ningún país del mundo, ¿eh? En ningún país del mundo. Pero bueno, esto se hizo también con una reforma constitucional. Y ese es el cuadro final. eh, Espero haberles transmitido la idea del siglo XIX y del siglo XX en la historia constitucional de México. ¿Cuál es la idea que me gustaría dejarles en esta segunda clase de historia? Que ya es la última, ya sé que habrá quien le guste la historia y habrá quien le guste menos, pero ya esta es la última. Pero espero que les haya servido, espero que les haya refrescado, que les haya dado ideas, etcétera. Pero quisiera transmitirles la idea de que la historia nos permite ver también el cuadro o la película completa. Y que se den ustedes cuenta que lo que puede parecer una circunstancia histórica muy adversa, que es la que a nosotros nos tocó vivir, va a quedar como algo anecdótico. Va a quedar como algo anecdótico. Va a quedar como algo que no va a marcar a las siguientes generaciones. Y que México, si revisamos nuestra historia, ha demostrado una y otra vez que tiene una gran capacidad de resistir. Y México va a resistir. Yo soy totalmente optimista respecto al futuro de este país. Y les voy a decir algo que puede parecer contraintuitivo, ya que me han escuchado segura en la clase de hoy, en la de anterior, y me lo van a seguir escuchando, una concepción muy crítica de quienes nos gobiernan en la actualidad. Les va a parecer contraintuitivo esto, pero óiganlo bien, porque esto es lo que realmente pienso. Estamos mejor de lo que parece. Estamos mejor de lo que parece. ¿Tenemos problemas muy serios? Sí, pero les quiero decir que ninguna generación que ha habitado este país a lo largo de toda su existencia ha tenido tanto bienestar como tenemos ahorita nosotros. Ninguna. Y los reto estadísticamente a que me desmientan. Ninguna. O sea, el mayor desarrollo social, histórico, político, de salud, etcétera, de toda la historia de México está encarnada en ustedes. Entonces, no se los digo para que no sean críticos. Haría yo mal. Sean críticos. Yo mismo lo soy. Critiquen, exijan, pidan controles, etcétera. Pero sepan dos cosas. Se los voy a decir con conocimiento de causa. México es el país número uno de toda América Latina y me la he recorrido toda. Conozco toda América Latina y se los puedo decir con conocimiento de causa. No hay ningún país que nos haga sombra en América Latina. El que se acerca un poquito, pero también tiene sus asegúnes, es Brasil, eso sí. Brasil es una potencia impresionante. Y además es un continente, o sea, incluso en tamaño. Pero de ahí en fuera, el que me digan, a ver, ¿quién se quiere ir a vivir a Argentina? A ver, levante la mano. ¿Quién se quiere vivir a Argentina? ¿Quién se quiere vivir a Nicaragua? ¿Quién se quiere vivir a Costa Rica? Costa Rica tiene menos habitantes que Iztapalapa, para que se den una idea. ¿No? En San José, en la capital, las calles no tienen nombre. Mandas una carta y tienes que decir, pasando la casa amarilla, te das vuelta a tres casas, no sé qué. Es la capital. Chile tiene 20 millones de habitantes. Chile tiene menos habitantes que el Valle de la Ciudad de México. Entonces, vean la historia para qué sirve. La historia sirve para ver el cuadro completo, la película completa. Y la verdad es que tenemos muchas fortalezas y México tiene un brillante futuro frente a sí y ustedes son los protagonistas de ese brillante futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer otra vez a Thomas Hobbes. ¿Qué dijo Thomas Hobbes en el Leviatán? El primer deber de cualquier gobierno es proteger la vida de sus ciudadanos. Eso sí, tenemos un problema endémico de violencia estructural. Ahí hay que atacar. Nada más que les digo una cosa. Llegamos a lograr antes de 2007, y son datos del INEGI, los pueden ver. Antes de 2007, llegamos a tener una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es la manera en la que la ONU mide la violencia, de 8 por cada 100,000. Oigan esto, 2007, 8 por cada 100,000.
Ahorita estamos en 25 por cada 100,000. Se disparó en el gobierno del presidente Calderón, que yo creo que es un hombre bien intencionado, pero que en materia de seguridad pública llegó con el palo a pegarle al avispero y se descontroló la situación. De hecho, prácticamente en el sexenio Calderón pasamos de 8 por cada 100,000 a 24 por cada 100,000. O sea, tres veces más. Fue un deterioro manifiesto y ya no se recuperó el control del Estado mexicano de la violencia. El PRI había sido en esto muy inteligente. ¿Qué había hecho el PRI? El PRI les había dicho a todos estos grupos delincuenciales, primero, van a hacer todas sus porquerías sin violencia. No anden matando gente. Quieren traficar con drogas, quieren tener antros, quieren controlar cosas. Está bien, pero no hagan revuelo. Entonces estaba controlado. Y dos, ¿qué les dijo el PRI a todos los malandros, a todos los grupos delincuenciales del Estado mexicano? Me van a pasar mi parte, ¿no? Eso, somos socios. Entonces, me van a pasar mi parte, yo los voy a controlar, yo voy a ver con qué trafican, etcétera. Vamos a asociarnos y estaba controlada la violencia y la gente vivía tranquila. Y vean ahorita cómo hay partes del territorio nacional de la República Mexicana que están bajo control total y absoluto de las mafias, del crimen organizado, etcétera. Eso es lo que hay que atacar. Hay que atacar la desigualdad, hay que atacar la discriminación, hay que elevar los salarios, hay que salir de la trampa de la trampa del país de clase media que somos. No hemos podido elevar el nivel de vida general de la gente, pero estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. Necesitamos tener un ingreso per cápita de $20,000 al año. Estamos abajo todavía. Pero cuando demos ese salto, ya van a ver de manera muy generalizada los beneficios del desarrollo, que ya en parte lo tenemos. ¿Cuántos de sus abuelos se habían subido regularmente a aviones? ¿Y cuántos de ustedes se suben a aviones? ¿Cuántos de sus abuelos habían viajado al extranjero? ¿Cuántos de ustedes han viajado al extranjero? ¿Cuántos de sus abuelos tenían en su casa un refrigerador? ¿Cuántos de ustedes tienen un refrigerador? Todos tenemos un refrigerador o varios refrigeradores. Entonces, hay que ver la película completa. Bueno, la gran diferenciación en términos de calidad de vida es la educación. Es la educación. Nada más. Eso está súper comprobado. Cuando leo en redes sociales gente que dice, no, hombre, ¿para qué estudias un posgrado? Gana más un taquero. Díganme, ¿qué taquero gana más que el mejor abogado de México? Díganme. Ninguno, ninguno. Lo que en su momento hizo el PRI, como ya les dije que Morena es el PRI 2.0, o sea, es la frase de Carlos Marx, primero como tragedia, luego como farsa, porque estos cuates, o sea, en el PRI había una élite más o menos ilustrada, gente que había estudiado, que tenía posgrados, o sea, vean la diferencia. Cedillo es profesor en la Universidad de Yale, en Connecticut, en Estados Unidos. Eh, López Obrador, pues terminó con 7 de promedio en 14 años en la UNAM, ¿verdad? Sí, 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 sí ven el desnivel intelectual. Pues digo, creo que está todo dicho. Entonces, pero finalmente se asemejan mucho el PRI y Morena. ¿Qué es lo que hacen estos regímenes? Controlar la participación política. Es decir, primero, ¿cómo le hizo el PRI? Acuérdense de esa famosa frase del dueño de Televisa, del papá de Emilio Azcárraga, cuando dijo, Televisa es un soldado del PRI. Y los presidentes de aquellos años 60 y 70 le pedían a Televisa que pusiera telenovelas desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, los canales de Televisa transmitían telenovelas. ¿Para qué? Para tener a la gente totalmente subyugada. O sea, ¿cuál era el gran tema de conversación? No era por quién vamos a votar, qué tal lo está haciendo el gobierno. Era, ya viste, salió embarazada. Ya viste, pues sí, pues la telenovela. Se acostó con el dueño de la hacienda, etcétera. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahora es lo mismo. ¿Por qué creen que un individuo totalmente impresentable como Gerardo Fernández Noroña es presidente del Senado? Porque es súper útil para el gobierno. Todo el tiempo estamos hablando de las sandeces, las groserías, la prepotencia, la ignorancia de este individuo. ¿Y de qué no estamos hablando? No estamos hablando de que Pemex nos está saliendo carísimo.
No estamos hablando de que el IMSS lleva años en quiebra técnica y el servicio que da es pésimo. No estamos hablando que la corrupción está más alta que nunca, jamás antes, ¿no? Porque la regla con el PRI era el 10%, ¿eh? ¿No? O sea, era Mr. 10%, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahorita te están pidiendo el 20 y el 30%. O sea, estos cuates llegaron, pero con hambre atrasada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pues que Gerardo Fernández Noroña dijo y que el otro día se encontró en un no sé qué aeropuerto al hijo de Calderón y se acercaron a saludarse o no sé. Pura tontería. Entonces, Carol, fíjate, lo que antes eran las telenovelas de Televisa, pues ahorita son, y ya viste qué dijo en Twitter, no sé qué, y ya viste qué dijo. Entonces, ahí estamos mal. Bueno, me queda un minuto y les voy a plantear lo siguiente. Tomando en cuenta, ahí les va la pregunta para que la piensen. Tomando en cuenta lo que vimos en la clase anterior y lo que vimos en la clase de hoy, en relación a la historia, origen e historia del constitucionalismo en general y origen y desarrollo del constitucionalismo mexicano, ¿qué harían ustedes si tuvieran la responsabilidad de redactar un texto constitucional desde cero? ¿Qué harían? Porque realmente lo que he querido demostrarles es que no hay un único modelo a lo largo de la historia. No lo ha habido. Y tampoco hemos llegado al final de la historia del constitucionalismo. Entonces, quiero que usen la clase anterior y la de hoy para pensar en qué debe de tener una constitución. Centralismo, federalismo, monarquía, república, derechos de libertad, propiedad comunal de la tierra, reelección presidencial. En Estados Unidos se reelige al presidente. En México ese tema, ni lo digas, ni lo digas, porque es un tema espinoso, es traicionar el espíritu de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección presidencial. Pero quiero que lo piensen. Llévense esa sugerencia, no es una tarea, llévense esa sugerencia y si les parece bien, si les parece bien, nos vemos en una semana porque ya son las 10 con un minuto y como empezamos en punto, me gusta terminar en punto. ¿Qué debería decir una constitución? ¿Cómo estructurar una división de poderes? ¿Qué derechos necesitaríamos tener si pudiéramos escribirla desde cero? Hagan de cuenta que les pongo yo una hoja en blanco enfrente y les digo, ahora tú eres diputado, ahora tú eres diputada constituyente. A raíz de todo lo que han aprendido en la clase anterior y en esta, ¿qué pondría? ¿De acuerdo? Eso nos va a dar pauta para que la próxima clase, conforme al temario que ya les fue oportunamente repartido y tienen ustedes seguramente ahí a la vista, la tercera clase va a estar precisamente enfocada en el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? ¿Qué características tiene una constitución? ¿Cómo se integra en el ordenamiento jurídico? Probablemente, está mal que lo diga, pero probablemente la clase de la siguiente semana va a ser la más importante de todo el cuatrimestre en esta materia. En esta materia. Sean puntuales y no falten. Pasen muy buena noche. Gracias.